Guerra, 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 pensó asustada Tetsem mientras escuchaba escondida en la oscuridad. La palabra fue repetida varias veces por el brujo que discutía junto con los otros hombres dentro de la cabaña. A Tetsem le parecía que el brujo la pronunciaba con tanta ira, con tanta fuerza, que rebotaba de un lado al otro como una pelota de caucho. La puerta se abrió y dejó ver la silueta a media luz del brujo Camantán. Edna Iturralde es la invitada en este episodio. A diferencia de otros, no vamos a hablar de un libro en particular, sino de su obra más amplia. Y esto porque Edna recibió la nominación al premio que se considera el Pequeño Nobel de Literatura, un reconocimiento inédito para la literatura ecuatoriana. Aquí la charla con la autora. Hola y bienvenidos. Hoy es un café con letras un poco diferente. Hasta ahora, y esto es un sesgo y autocrítica propia, han pasado aquí autores ecuatorianos de literatura adulta, digamos, ¿no? En general, no ponemos foco sobre la literatura de niños o adolescentes. Hoy, entonces, para enmendar seguramente ese error, nos acompaña Edna Iturralde, quien es seguramente una de las más notables, relevantes e importantes escritoras de nuestra literatura. Esto lo marcan no solo sus 70 obras, sino también sus reconocimientos. El más reciente de varios que usted tiene, el más reciente es su nominación al premio Hans Christian Andersen, el conocido como el Pequeño Nobel de Literatura. Sí. Lo repito porque se dice rápido. Nominada a lo que se considera el Pequeño Nobel de Literatura. Esto es algo que habla sobre su relevancia, sobre su trabajo prolífero, pero además sobre su influencia y su impacto a nivel global. Edna, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme, Roberto. Yo estoy feliz de estar aquí. Yo quisiera empezar esta entrevista preguntando primero por sus sensaciones. ¿Cómo está Edna después de haber recibido esta nominación? Bueno, ya te puedes imaginar que me siento absolutamente feliz, especialmente por mi país, por Ecuador, al que yo amo con todo mi corazón. Entonces, para mí, cuando el 31 de marzo, desde la Feria de Bolonia, mandaron la lista de los nominados al premio Hans Christian Andersen, que tú bien lo has dicho, el Pequeño Nobel, lo que más me emocionó es que primero dice Ecuador y después dice Edna Iturralde. Esa emoción que siento porque no solamente tenemos noticias malas de nuestro país, hay muchas cosas buenas y entre las muchas cosas buenas pues está este premio que yo lo considero con todo amor para mi país. Y un premio inédito para la literatura ecuatoriana. Exacto, literatura infantil y juvenil. Seguramente es muy difícil porque usted tiene una obra, como decía, prolífera, ¿no es cierto? Sí. Pero yo imagino, de todas maneras, imagino que cuando usted recibe una nominación y un reconocimiento como este, es porque obviamente en su trayectoria ha habido unas obras, unos libros que se han convertido en hitos o que han marcado un poco su trayectoria. Yo no sé si nos puede compartir, por favor, esos 3 o 4 libros que usted siente que han marcado o se han decantado para que finalmente una ecuatoriana reciba esta nominación. Bueno, primeramente yo ya llevo 45 años en la literatura infantil y juvenil. Es bastante. Y luego, pues he tenido la bendición de Dios de que mis libros han sido aceptados y muy bien aceptados en el extranjero. Por ejemplo, en México, el concurso de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública de México, 3 libros míos, he ganado con 3 libros míos este concurso donde hay miles de libros. Estos libros están en las bibliotecas de aula de México, en un programa que se llama Hacia un país de lectores. Después tengo también... El de Obama, ¿no? ¿Perdón? Están también en los programas de hispanohablantes de Estados Unidos eso a propósito del gobierno de Obama. Sí, exacto. De eso te iba a contar. También hay en Estados Unidos
un programa que puso el presidente Obama que se llama Common Core, que es para las escuelas de niños hispanoparlantes. Entonces, para mi felicidad, fueron escogidos, ganaron para estar en esto, 5 libros en español, no traducidos al inglés, en español. 5 libros míos están en 19 estados de los Estados Unidos, no en todas las escuelas de los 19 estados, en algunas escuelas hispanoparlantes de los Estados Unidos. Eso para mí, pues, te puedes imaginar lo que significa que niños allá leen literatura, y además que algunos de esos libros que fueron escogidos son de etnohistoria narrativa, que yo soy la pionera aquí en el Ecuador. Entonces, además de leer esto, van a conocer nuestras raíces. Usted no es historiadora, No. pero sus libros hablan de historia y son Así utilizados en estos espacios educativos para hablar y enseñar historia específicamente latinoamericana, seguramente, ¿no? Usted no es antropóloga, No. pero ya lo decía, sus libros y la consideran pionera de un género que es la etnonarrativa, que se Sí. decía, y se utiliza para hablar sobre estos temas con los niños. Me surge la duda, y es, seguramente aquí tenemos que hablar con Edna de cuál es su proceso de investigación y de relación con la creación de estos libros. Muy bien. Pues tengo que contarte que esto se origina, porque yo escribo en mi historia narrativa, se origina porque hace algunos años la UNICEF me pide escribir unos libros de valores para niños de diferentes edades. Son 3 libros y cada uno tienen 27 cuentos, que son muy graciosos, en los que se enseñan valores a través de cuentos, pero de una manera traviesa, simpática, que a los niños les guste. Yo hice en 14 lugares en nuestro país, hice la investigación preguntando a personas de todas las edades, clases económicas, en fin. Y llegué a la conclusión que en el Ecuador nos faltaba 2 valores: identidad nacional y autoestima, que van juntas, porque si no conoces quién eres ni quiénes son tus vecinos, no tienes autoestima. Entonces yo decidí ser un puente entre todas las etnias, los pueblos, las culturas del Ecuador, para que nos conozcamos. Y por eso empiezo a escribir etnohistoria narrativa. El primer libro de etnohistoria narrativa se llama Verde fue mi selva, que está aquí. Sí. Y este libro, me gusta contarte que se quedó entre los 10 mejores libros del siglo XX de literatura infantil latinoamericana. Un grupo de 29 expertos escogió cuáles eran los libros que los llamaron imprescindibles, y entre esos está de una ecuatoriana y que habla de la Amazonía, de los niños de la Amazonía, Verde fue mi selva. No queremos obligarte a leer, pero si eres ecuatoriano y no te has sumergido en una de estas 5 novelas, algo te estás perdiendo. Empezamos fuerte con Huasipungo, de Jorge Icaza. Este libro no se anda con rodeos, denuncia la explotación brutal a los pueblos indígenas. ¿Es crudo? Sí, pero necesario. Leerlo es entender cómo el abuso fue legal por mucho tiempo y cómo la literatura puede gritar cuando el pueblo no puede. Una especie de sacudón literaria que todos necesitamos. Y si hablamos de leyendas, Los Angurimas, de José de la Cuadra. Es un retrato salvaje del alma costeña. Una familia temida, con su propio código, su propia justicia. Es como entrar en una leyenda oral hecha papel, corta, intensa y muy nuestra. ¿Te has preguntado cómo era vivir en Guayaquil cuando la pobreza no solo se olía, se pisaba? Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara, te lleva a caminar por el lodo, entre cañas y con los pies mojados, y el alma en resistencia. Pero no es solo miseria. Esta novela culmina con un hecho real y brutal: la masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922, cuando el Estado respondió con balas a quienes exigían dignidad. Es una historia corta, sí, pero que duele como si lo hubieras vivido.
Tres gaviotas en la piel, una historia de amor, exilio y rebeldía, escrita con cicatrices. El protagonista, un joven militante de izquierda, camina entre la lucha y el desencanto en un Ecuador marcado por la represión. La clandestinidad, las traiciones y la esperanza de un mundo mejor se entrelazan en cada página. No hay épica romántica, solo la crudeza de un ideal que se defiende incluso cuando todo se pierde. La revolución aquí no es una bandera, es una herida abierta que sigue supurando en la memoria colectiva. El título lo dice todo, el destino, pero no el que se lee en las estrellas, sino el que nace de la injusticia y la rabia contenida. Pedro Jorge Vera retrata al pueblo costeño con crudeza, donde cada personaje arrastra una condena sin juicio. Es un relato breve, con fuerza de puño cerrado, crítica, denuncia y humanidad. Una trampa heredada, sí, pero también una chispa que podría encender rebelión. No hay adornos, solo una prosa que mira de frente a la miseria con ojos de dignidad. 5 novelas, 5 ventanas para poder ver al Ecuador sin filtros. ¿Y tú, cuál agregarías? Vuelvo un poco a su trayectoria, digamos, que estamos conversando. Algunos de los ensayos que usted me compartía que hablaban sobre su obra, ¿no es cierto?, categorizan sus temas en 3 o 4 temas grandes. Usted ya hemos conversado un poco de la etnonarrativa, que usted es justamente una pionera. Obviamente de los relatos históricos, ¿no es cierto? Usted escribió un libro que me parece que fue muy reconocido sobre la historia de Simón. Biográficos. Tengo temas biográficos, sí. Y después también una categoría que me llamaba un poco la atención, claro, parecía una obviedad, pero me parece que me interesa preguntarle cómo trabaja esos temas de la magia. Lo ponía como una categoría de narración como la magia. Claro. Cuénteme, ¿qué es esto? ¿Cómo entenderlo? ¿Y cómo trabaja usted esos aspectos? Bueno, sí, pero para mencionar, yo tengo un eje de historia narrativa, un eje social, un eje biográfico y, claro, multicultural, y tengo el de la magia. Para comenzar, en todos mis libros siempre hay magia, siempre hay. Pero lo que tengo, el eje de puramente magia, por ejemplo, hay la colección de libros, que son 12 libros, que desgraciadamente no se comercializan aquí, se comercializan en Colombia, se llama Draco Planet, y es la historia de 12 dragones, que es pura magia. Pero también tengo, por ejemplo, para los niños pequeños, el libro que te traje también acá, que se llama Sueños con sabor a chocolate, que son las hadas del Ecuador. Entonces, porque el Ecuador también tiene hadas. No es posible que las hadas solamente estén en Europa, eso no. Aquí tenemos el hada de la papa, del maíz. Entonces, la historia va por una bibliotecaria que se encuentra lo que ella cree que es una luciérnaga en un pequeño frasquito, pero es una hadita que la han atrapado, que las hadas viajan disfrazadas de luciérnagas. Y entonces de ahí se sucede la historia, que las alitas se le han pegado al frasco, ella no puede volar, la bibliotecaria tiene que acompañarle a hacerle entrevistas a las hadas para que la gente vuelva a creer en las hadas y sepa que hay hadas en el Ecuador. ¿Sabe que en las anteriores entrevistas de Café con Letra, como le decía, desde este sesgo que siempre invitábamos más en literatura adulta, yo les preguntaba a los autores, porque nos interesaba conocer desde el punto de vista técnico a veces cómo arman sus obras, ¿no es cierto? Entonces hablan de los personajes, del ritmo, si interesa más o menos la anécdota y lo que interesa son las metáforas o el cómo, ¿no es cierto? Y me surge también esa duda con usted, si es que en la literatura de niños, la literatura de adolescentes, técnicamente, ¿qué consideraciones tiene usted el momento de escribir? Bueno, es la misma literatura. Bueno, antes que nada yo tengo muchísimo respeto para escribir para niños y jóvenes. Y es una literatura muy difícil, porque los niños y los jóvenes son jueces muy severos. Entonces, en el caso que me preguntaste hace un ratito de mi historia narrativa, por ejemplo, primero yo voy a vivir con las personas, voy a vivir con ellos. Entonces escucho con el corazón, les conozco. Regreso después y escribo. Yo no es que escribo las leyendas, aunque tengo libros que son solamente de leyendas. Tengo un libro de solamente leyendas de amor, que te cuento ahorita, que se llama Y surgió en el vuelo de las mariposas,
que va a salir aquí en el Ecuador, está ahora en Colombia, pero dentro de mi historia narrativa yo utilizo las leyendas que me cuentan, pero yo creo con mi propia fantasía los diálogos y todo. Entonces, en mi caso, curiosamente, cuando yo escribo, una vez cuando tengo que haber investigado, porque me pongo alrededor mío los libros que me dan las fechas, los libros que me dan la vegetación cuando estoy hablando, para acordarme exactamente, ¿no? Porque son sobre una realidad que estoy creando yo, ¿verdad? Entonces, yo no hago nunca un boceto. Yo escribo directamente y curiosamente no sé qué va a salir. Eso es algo muy curioso y que yo considero algo mágico, algo más allá de la magia, yo considero como una bendición de Dios, porque, por ejemplo, en el libro Simón era su nombre, que es la biografía de Simón Bolívar para jóvenes, yo no sabía por dónde iba a comenzar. Yo ya había investigado todos los libros, los que estaban a favor de él, en contra de él, en fin. Me senté y empiezo a escribir y es el día de su bautizo. Entonces sigo escribiendo. Para mí es muy difícil explicar cómo es esto, pero es como una música, es como algo interior, es como algo que va saliendo, es como que voy pintando con palabras sin antes haber hecho un boceto, nada, van naciendo. Y si te dijera que hay un clásico latinoamericano que puedes leer en una sola tarde y que te deja atrapada para siempre, hoy te presento 5 razones para leer Aura de Carlos Fuentes. Lo primero que sorprende de Aura es cómo está escrita, en segunda persona. Eso significa que tú eres el protagonista. Tú caminas, tú te enamoras, tú descubres el secreto. Y eso cambia totalmente la perspectiva y experiencia. Un trabajo perfecto, una casona antigua, una mujer joven y misteriosa. Y una anciana que observa desde la oscuridad. Lo que parece un romance se convierte en obsesión, ritual y locura. Aura es bella, silenciosa, perfecta. Pero hay algo raro. ¿Y si no fuera real? ¿Y si fuera el reflejo de alguien que no quiere soltar el pasado? ¿Te da pereza leer? Este libro tiene solo 50 páginas y cada frase tiene peso. Terminas y vuelves al inicio, porque nada fue casual. Cada detalle tenía una pista y así quedas atrapada. Aura de Carlos Fuentes. Un viaje corto, un efecto largo. Usted habla ahora sobre justamente esto de cómo que era una niña lectora, ¿no es cierto? Sí. Y seguramente ya hemos hablado varias veces de lo importante, al menos si lo considero, de la lectura para muchos aspectos de la vida, no solo cognitivos, para entender el mundo, para entender realidades. Ahora, yo también le comentaba fuera de cámara que yo tengo una hija de 3 años, entonces la paternidad ha entrado en mi vida hace poco. Y me pregunto, ¿cómo fomentar la lectura en esas edades? Leyéndole. Tienes que leerle. Hay cuentitos que son para esas edades. Yo escribo desde para niños de 4 años hasta 17 años. Pero hay bellezas, maravillas de libros, álbum que son justamente para la edad de tu niñita. Y la manera de fomentar su amor a la lectura, el hábito. La lectura es un hábito. Cuando yo escucho a los niños que dicen, ay, es que a mí no me gusta leer, le digo, simplemente empieza a leer y vas a tener el hábito, aunque sea 10 minutos al día, porque la lectura es un hábito. La única manera de fomentar la lectura es leyendo y dando libros a los niños, porque si los niños no tienen libros, los papás no les leen y no les dan material, en el sentido de darles un libro a que lean, los niños no van a ser lectores y los papás dicen, a mi hijo, a mi hija no le gusta leer, pero ¿le has dado libros? ¿Le has fomentado? ¿Le has leído? Ahí es la gran pregunta. Edna, tal vez, cuando escribe, está al mismo tiempo pensando en la responsabilidad que supone cómo esto encaja
en las pequeñas mentes, ¿no es cierto?, que estamos formando. Porque claro, intuyo que debe haber una sensibilidad tan especial para escribir para ese público, pero me pregunto si es que está pensando también en esa responsabilidad. A lo mejor no sale todas estas obras tan reconocidas. ¿Cómo piensa usted o reflexiona, si es que lo hace en el momento de escribir sobre ese tema de responsabilidad, ¿no?, sobre cómo están encajando los niños? En realidad es una gran responsabilidad, pero por eso te digo, yo dentro de mí ya tengo ese gran respeto para los niños y los jóvenes, lo que voy a escribir. Entonces, nunca me ha pasado que estoy escribiendo y que digo, uy, a lo mejor esto no. No, no me ha pasado eso. Y también otra cosa muy linda y muy mágica es que mi mente de alguna forma se pone en la edad que estoy escribiendo. Entonces, si estoy escribiendo para los más chiquitos, salen para los chiquitos. Claro. Si estoy escribiendo según la edad para los que estoy escribiendo, va saliendo. Y tanto es así que cuando mis hijos eran pequeños y yo estaba escribiendo una novela, entonces ellos venían a leer el último capítulo y leían el último capítulo y decían, mami, ¿y qué va a pasar? Yo decía, no sé, porque todavía no lo escribo. Y entonces, como te digo, es inexplicable, es una magia. El abuelo que tejía historias es una de sus últimas obras. Así es. Cuénteme un poco sobre este libro. Ya, este libro, puedo enseñarte. Sí, ahí está. Este libro es en homenaje a la etnia otavaleña. Este libro ha sido publicado por una editorial española en España que se llama EDB y viene acá a ser comercializado en Mr. Books. Quisiera contarte que va a ser el lanzamiento, ¿puedo contarte? Por supuesto. Sí. Vamos a tener el lanzamiento de este libro el día 31 de este mes, de mayo, a las 11 de la mañana, en La Scala, en el Valle de Tumbaco. Y yo nosotros quisiera estaremos que me ahí para cubrir, acompañen. seguro estaremos Por para favor, cubrirlo. que me acompañen, me daría muchísimo gusto. Seguro que estaremos ahí. Hay otro que también se va a comercializar aquí en el país, como usted decía en una de sus respuestas por estos temas editoriales, a veces de la industria. Algunos de sus libros no necesariamente se comercializan aquí mucho, pero estos van a llegar. Bueno, ¿no? este que se llama y surgió en El vuelo de las mariposas desde la editorial SM y va a comercializarse aquí en el Ecuador porque estaba comercializado en Colombia, ahora va a venir al Ecuador. No, y este también es de dos superhéroes volcánicos, sí está comercializado aquí en el Ecuador por SM. Los dos superhéroes es un cuy y una llama. Y quería comentarte un ratito Sí, por de supuesto. este es uno de los libros que más ha tenido éxito en Estados Unidos. Desgraciadamente aquí no se vende. Es la historia de Cervantes contada por Don Quijote y a Sancho Panza. Y al final Don Quijote dice, Sancho, no sé si este hombre que se llama Miguel de Cervantes nos inventó a nosotros o nosotros le inventamos a él. Finalmente, la Feria del Libro de Quito va a pasar en pocos días. Así es. Y usted también va a estar ahí Sí. junto con otra iniciativa. Sí. O será parte de una iniciativa. Cuéntenos un poco. Yo seré parte de una iniciativa. La Feria del Libro comienza el día 6 de junio. Y entonces yo pertenezco a una agrupación de escritoras y escritores, ilustradores y personas que tienen conexión con la literatura infantil y juvenil, que se llama Girándula. Es Girándula IBI Ecuador. Los escritores y escritoras vamos a hacer un libro viviente. Entonces vamos a tener un título, los niños se pueden acercar, leer el índice donde está de qué se trata el libro, leer el resumen de lo que se trata el libro y luego pueden hacernos preguntas. Esto es durante todos los días de la Feria del Libro de Quito. Y como Café con En el Letras... Ichimbía, En el perdón. Ichimbía, exacto, Sí. sí. Y como en Café con Letras vamos a estar, por supuesto, en la Feria del Libro, por ahora cubriéndolo, y es muy posible que también estemos con un espacio como este en la Feria del Libro, así que nos reencontraremos también. Nos en reencontraremos, en me va a esa dar feria. muchísimo gusto. Sí, dígame. No, te quería contar Sí. una cosa, que este es otro libro que también está recién publicado. Dentro de mi eje de biografías, es una biografía de San Francisco de Asís y se llama El hermano del lobo. Este es un libro que sale publicado por Santillana. Sabes que
nunca había escrito sobre un santo, pero no está escrito directamente sobre él como santo, sino un hombre del siglo XI que fue un gran ecologista y un hombre que si hubiera vivido ahora en esta época hubiera entendido muy bien todos los problemas ecológicos. Edna, con eso me quedo. Ha sido un placer para Café con Letras que usted nos haya acompañado. Muchas Le gracias. digo nuevamente, se dice rápido, Edna Iturralde, una de las seguramente grandes referentes de la literatura ecuatoriana, nominada a lo que se considera el Premio Nobel de Literatura Infantil y para Adolescentes. Con ustedes ha sido esto todo y nos vemos en el próximo episodio. Como siempre, les leemos en los comentarios. Un abrazo, hasta la próxima.